Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de los teutones y los ambrones germánicos, así que en el video de hoy hablaremos acerca de los esciros y de los guepios germánicos, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Primero hablaremos acerca de los esciros. Los esciros fueron una tribu germánica de la que no se tiene mucha documentación. Según se cree, ellos habitaron en Polonia y en Masuria, alrededor de los ríos Vístula y Drevens. Los esciros emigraron de allí alrededor del año 200 a.C. luego de que suscribieron un tratado de paz con el Imperio Romano. Luego se movieron al Mar Negro. Durante mucho tiempo no se supo nada más de ellos y de hecho solo se sabe que en el siglo IV una parte de ellos vivía en los Cárpatos y fueron sometidos por los hunos. Más adelante las tribus de los esciros se disolvieron entre otros pueblos germánicos que habían en el área. Sin embargo, algunos pueblos esciros se hicieron federados del Imperio Romano donde también se disolvieron junto con los romanos. Sin embargo, se sabe que Odoacro, el rey de los Herulos, poseía linaje esciro. De esta manera los esciros se disolvieron entre las tribus germánicas cercanas y también entre los romanos. Ahora hablaremos acerca de los guepios. Los guepios fueron un pueblo germánico procedente del Bajo Vístula. Sin embargo, los guepios y sus orígenes exactos son un total misterio, pues ellos no fueron documentados por historiadores de la época. De hecho, solo son mencionados en el siglo III al norte de la frontera del Imperio Romano. Lo que se sabe acerca de los guepios se conoce gracias al historiador bizantino Jordanes, quien era de origen godo. Según el documento Gética de Jordanes, los godos y los guepios eran originarios de la isla de Skansa, que hoy en día sería la isla sueca de Gotland. Los godos y los guepios abandonaron la isla acaudillados por el rey Beric, quien era un rey legendario de los godos. Los guepios viajaron en las últimas embarcaciones y fueron llamados por los godos como Gepanta, palabra que significa lentos y flemáticos. Los guepios se asentaron a lo largo del mar Báltico en una isla situada en la desembocadura del Vístula llamada Gepedoius por Jordanes. La historia según Jordanes hoy en día es debatida por los historiadores modernos, ya que no se sabe si la historia de Jordanes se basa en tradiciones góticas o tradiciones orales que fueron cambiando con el paso del tiempo. Según Jordanes, los guepios abandonaron Gepedoius durante el reinado del rey Gepio Fastía. Ellos se desplazaron hacia el sur, en donde derrotaron a los burgundios. Tras la victoria, el rey Gepio Fastía le exigió tierras al rey visigodo Ostrogota. Ostrogota, sin embargo, se negó a la exigencia del rey Fastía, y de esta manera los guepios y los visigodos se enfrentaron en una gran batalla en la que ambos ejércitos lucharon todo el día hasta el anochecer. Pero los guepios fueron derrotados y tuvieron que volver a sus tierras originales. Actualmente se cree que la batalla sucedió en los Montes Cárpatos después del año 248 y antes de la retirada romana de Dacia en el año 270. Sin embargo, también se piensa que la batalla pudo haber sucedido cerca del año 290 cuando los romanos ya se habían ido de Dacia. En todo caso, los guepios invadieron las provincias romanas en la península balcánica junto con los godos y otras tribus germánicas. Para el año 269, sin embargo, el emperador romano Claudio Gótico los derrotó y tiempo después el emperador Probo, quien gobernó entre los años 276 y 282, llegó a un acuerdo con los prisioneros guepios y los reasentó en los Balcanes. Sin embargo, la historia de los guepios durante el siglo IV se desconoce totalmente. El silencio de la fuente romana sugiere que los guepios se encontraban muy lejos de las fronteras romanas. Según los historiadores actuales, los guepios tal vez en esa época se encontraban en los montes Cárpatos junto a los ríos Tisa y Dniester. La fecha exacta del asentamiento guepio en la llanura panónica se desconoce totalmente. Sin embargo, tiempo después un gran grupo de diversos pueblos germánicos procedentes del Danubio cruzaron el río Rin e invadieron el Imperio Romano. Esto sucedió entre los años 405 y 406. Las fuentes contemporáneas señalan que los suevos, vándalos, alanos y burgundios fueron los causantes de la invasión. Sin embargo, se considera que también entre ellos habían algunos pueblos guepios. El motivo de las invasiones germánicas se debió a los hunos, ya que los hunos comenzaron a avanzar al oeste forzando a las tribus germánicas a huir a las fronteras romanas. Jordanes describe que Turismundo, rey de los ostrogodos y quien era súbdito de los hunos, ganó en una gran victoria sobre los guepios, pero murió en batalla tiempo después en el año 405. Según la información de Jordanes, se cree que los guepios fueron sometidos por los ostrogodos, quienes eran representantes del Imperio Huno. Los guepios lucharon junto a los hunos en los años posteriores. Sin embargo, Atila estimaba mucho a Ardárico, quien era rey de los guepios, y también a Balamir, quien era rey ostrogodo, sobre los demás jefes germánicos.
Las campañas de los hunos en contra de Roma les proporcionó a los guepios abundantes botines. Los guepios bajo el mando de Ardárico constituyeron el ala derecha del ejército de Atila durante la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Poco antes de la batalla de los Campos Cataláunicos, los francos y los guepios se enfrentaron. Los guepios defendían a los hunos y los francos a los romanos. La batalla concluyó con una cantidad de 15.000 muertos en ambos bandos. Sin embargo, Atila murió inesperadamente en el año 453 y los enfrentamientos entre los hijos de Atila acabaron provocando una guerra civil que permitió a las tribus sometidas levantarse en contra de los hunos. Según Jordanes, Ardárico entró en cólera por tantas naciones siendo tratadas como esclavos en la más baja condición, y de esta manera Ardárico fue el primero en tomar las armas en contra de los hunos. La batalla decisiva fue la batalla de Neao, librada junto al río del mismo nombre en la región de Panonia entre los años 454 o 455. Durante la batalla, las fuerzas combinadas de Guepios, Rugios, Sarmatas y Suevos derrotaron a los hunos, y tras la batalla de Neao el imperio huno se desintegró. A partir de entonces los guepios se convirtieron en las fuerzas dominantes en las regiones orientales. Según Jordanes, los guepios por su propio poder se ganaron el territorio huno y lo gobernaron como vencedores, incluyendo también la región de Asia. De esta manera le exigieron al imperio romano la paz y un tributo anual. De esta manera el emperador Marciano les confirmó su estado como aliados del imperio romano y les concedió un subsidio anual de 100 libras de oro. Este fue el comienzo del reino guepio. Ellos también se unieron tiempo después a una coalición de tribus germánicas formadas por suevos, esciros y sarmatas en contra de los ostrogodos. Sin embargo, los ostrogodos los derrotaron a los guepios y también a sus aliados en la batalla de Bolia librada en el año 469. Los ostrogodos después de esto abandonaron Panonia en el año 473 y los guepios capturaron la zona de Sirmium, que hoy en día es la ciudad serbia de Sremska Mitrovica. En esa época la ciudad era importante ya que era una ruta entre Italia y Constantinopla. Sin embargo, Traustila, quien era rey de los guepios, trató de evitar que los ostrogodos cruzaran el río Buca cuando Teórico el Grande y su pueblo los ostrogodos se dirigieron a Italia para invadirla. Sin embargo, los guepios fueron derrotados en el camino y de hecho perdieron la ciudad de Sirmium. A partir de entonces, Teórico el Grande se dedicó a someter a los guepios. Sin embargo, cuando murió Teórico el Grande en el año 526, los guepios intentaron invadir otra vez Sirmium entre los años 528 y el año 530, pero fueron otra vez derrotados por los ostrogodos. A pesar de todo esto, los guepios alcanzaron la cumbre de su poder después del año 537, ya que los guepios se asentaron en la zona rica de Singidunum, que hoy en día es la ciudad de Belgrado. Durante un tiempo la ciudad de Sirmium, que hoy en día es Sremska Mitrovica en Serbia, se convirtió en el centro del estado guepio, y en esa época el rey Cunimundo incluso alcanzó a acuñar monedas de oro. Sin embargo, en el año 546 el imperio bizantino se alió con los lombardos y esta alianza significó el final del reino guepio, ya que para el año 552 los guepios y su rey Cunimundo fueron derrotados frente a Alboino, rey de los lombardos, durante la batalla de Asfield. Después de la batalla, el rey Alboino de los lombardos fabricó una copa hecha con el cráneo del rey Cunimundo. En esa época los guepios fueron finalmente derrotados por los ávaros, quienes en el año 567 atacaron el área. De esta manera el reino guepio dejó de existir. Los guepios finalmente terminaron divididos, ya que algunos grupos guepios se unieron junto con los lombardos y marcharon a Italia, y otros guepios siguieron en sus tierras pero fueron sometidos por los ávaros. De esta manera pues los guepios se disolvieron entre lombardos y entre los ávaros. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los godos germánicos, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.